de la cama, no es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les digo también, mirad lo que oís, porque con la medida con la que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta, de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Vamos a orar una vez más. Bendito Dios y Padre bueno, gracias te damos por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros, porque siendo nosotros pecadores, tú nos has concedido el privilegio de llegar a ser parte de tu reino, parte de tu pueblo, parte de tu iglesia. Gracias, Padre bueno, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que nos bendigas y nos fortalezcas en ti. Que tu palabra sea sobre nosotros y que a través de ella tú nos llenes, Señor, y seamos fortalecidos para hacer tu voluntad. Porque tú, Dios, eres santo y eres justo. Porque tú, Dios, eres perfecto. Tú conoces, Señor, cuán débiles y frágiles somos y lo mucho que necesitamos de ti. Trabaja en nosotros y danos un corazón que sea conforme a tu corazón. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Como ustedes saben, Marcos en su Evangelio nos ha estado diciendo todo el tiempo de que Jesús es el Hijo de Dios y de que Él es el Rey que ha sido prometido. Como Él es ese Rey, vemos que Él demuestra su autoridad por medio de las señales y milagros que Él hace. Él hace señales y milagros cuando vemos que sana enfermos, echa fuera demonios. Cuando Él hace eso, Él está demostrando que Él es quien dice ser. Mas ese no es el foco de su ministerio. Eso es algo que siempre se repite porque es de lo que trata todo el Evangelio. El Evangelio, la palabra Evangelio significa buena noticia. ¿Buena noticia de qué? ¿De sanidad? ¿De liberación de demonios? No, significa buena noticia de salvación. Eso es el Evangelio. Ese es el mensaje que los creyentes predicamos. A causa de las señales que Él hacía, al Rey, el Señor Jesús, lo seguía una cantidad inmensa de gente. Pero de todas esas personas, la gran mayoría, ¿qué era lo que buscaban? Un milagrito. Buscaban que Él les hiciera el milagro y después iban para su casa, seguía haciendo lo que ellos quisieran. Pero no querían arrepentirse ni volverse sinceramente a Dios. No querían hacer eso. A consecuencia de ello, el Señor sabía que aunque estaban allí, entre los que son de Él, no todos eran de Él. Y que aún estaban entre ellos los fariseos y los escribas. Pero ¿qué sabía además el Rey? Que las personas no solamente estaban los que no creían, sino que los escribas y los fariseos lo trataban a Él, el diablo. Decían que lo que Él hacía no lo hacía por el poder de Dios, sino por el poder del diablo. Y como lo que Él hacía, lo hacía por el poder del diablo, eso es un pecado verdaderamente terrible, porque están rehusándose al Espíritu Santo mismo. Cuando alguien hace eso, ¿qué se puede hacer por ellos? Si esa misma persona se cierra a no recibir el mensaje de salvación, se endurece a sí mismo. Como ellos se endurecieron, ¿qué hizo el Señor Jesús? Él dijo, no me quieren escuchar, ya no les hablaré claramente como lo he estado haciendo hasta ahora. Hasta ahora les he estado diciendo el Evangelio claramente, pero ya no será así. Ahora les hablaré por parábolas. Él no dice eso, obviamente, pero es lo que se nota que pasa, porque a partir de ese momento, después de que lo trataron del diablo, Él viene y habla por parábolas, de manera que los que son de Dios entenderán las parábolas, o Él mismo se las dará a conocer.
Pero los que no son de Dios, no. Así se les estaba negando la posibilidad de que conozcan el Evangelio y de que se arrepientan. Como no quisieron recibir al Señor, el Señor les niega la posibilidad de recibir el Evangelio. Porque el Evangelio es un tesoro valioso que no puede darse a cualquiera cosa. El Señor dice: no echéis las perlas a los cerdos. Los que no quieren recibir el Evangelio no lo merecen. Entonces el Señor no les dio el Evangelio a ellos, sino a aquellos que tenían la disposición de recibirlo. Estos llegarían a ser sus discípulos. Serían estos a los que Él conformaría para que fueran parte de su pueblo. Ahora, si Él es el rey, tiene que haber un reino, porque no va a haber un rey sin reino, claro está. Si hay un rey, tiene que haber un reino. Y si Él es el Hijo de Dios, el reino de que Él dice no es el reino judío, sino que es el reino de Dios. Y para explicar eso, Él pone una base sobre la cual va a fundamentar lo que va a explicar después. Esa base es la parábola que pasamos. La parábola del sembrador es una base que Él está poniendo en el suelo para que sobre esa base se construyan las demás explicaciones que está dando. Por eso Él les dice: si no entendéis esta parábola, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? Esta parábola es la base. Y en esa parábola Él que les dice que cuando tú predicas el Evangelio a alguien, la persona puede tener 4 posibles respuestas. ¿Cuáles son esas respuestas? Esas respuestas son una respuesta de incredulidad, que la persona no tenga fe y sea indiferente al mensaje del Evangelio. Estos son los que son junto al camino. Otro tipo de respuesta es la fe que es superficial. Se produce una fe, pero esa fe es por encima. De manera que cuando vienen los ataques del diablo y las pruebas por ser creyente, fracasan, porque no tienen una fe verdadera. No tienen una fe verdadera, tienen una fe falsa. Pero además de esa fe falsa, estos son los que están en terreno pedregoso. Pero además de eso, dice que hay otro tipo de fe que es una fe mundana. ¿Cuál es la fe mundana? La que desarrollan esas personas que desarrollan fe en Dios, pero que tienen un fuerte apego al mundo y tienen ambas cosas en su corazón, peleando entre sí, de manera que no le dan a Cristo en primer lugar. Tienen una fe, tienen un amor hacia el mundo y están tratando de servir a 2 señores. En consecuencia, eso no se puede. En consecuencia, van a terminar sirviendo uno y aborreciendo al otro. Y también hay otro tipo de respuesta que es la fe verdadera. La fe verdadera es la buena tierra. La anterior era la tierra entre espinos. Esta es la buena tierra. La buena tierra es la que conforma el reino de Dios. Son los verdaderos creyentes porque tienen una fe verdadera. Estos son los verdaderos creyentes. Pero ¿qué pasa? Que por lo que acaba de decir el Señor en la parábola, hay 4 posibles respuestas, pero solamente una es de incredulidad. Las otras son de una incredulidad camuflada, de una que es verdadera. Quiere decir que entre los que son del reino de Dios pueden haber personas con una fe verdadera, con una fe superficial y con una fe mundana. Pueden haber. Por eso en las iglesias pueden haber creyentes verdaderos, pueden haber gente que aparenta que es creyente, pero en realidad no, y gente que se cree que es creyente, pero no lo es. También se puede dar ese caso. Esos serían los mundanos. Los que tienen la fe mundana se creen que son creyentes, pero en realidad no lo son, porque tienen un fuerte amor al mundo. Y entonces el Señor ahora, en la parábola que viene, le va a decir a sus discípulos cómo es que funciona todo esto. Porque si es así, no sé, yo cómo sé que mi fe es verdadera. Ay, si yo soy un falso creyente, y si mi fe es una fe falsa, ¿cómo sé yo eso? ¿Cómo puedo yo saber qué tipo de fe poseo? Eso es lo que el Señor va a responder ahora. Por eso vemos que Él dice, primeramente, hablando de sus discípulos, Él dice que también les dijo, quiere decir que todavía se refiere al mismo grupo de personas, a los discípulos. Todavía se refiere a los discípulos, a esto a lo que Él se refiere. Por eso dice, también les dijo. Es decir, no es decir la parábola del sembrador y enseguida les va a decir esta otra parábola. Pero no es solamente una parábola. De hecho, Él ahora va a decir 4 parábolas, que son todas las que leímos en el texto que está allí, todo ese texto largo de Marcos. Esas son las 4 parábolas que Él va a decir. Esas 4 parábolas nos van a hablar acerca de cómo es el carácter
de los ciudadanos del reino de Dios. ¿Cómo es el carácter de los ciudadanos del reino de Dios? Es decir, en esa parábola nos va a explicar cómo es la buena tierra, para que la buena tierra se pueda diferenciar de la tierra que no es buena, de la tierra con piedra y la tierra con espina. Porque es muy fácil, uno entra en camino, uno se da cuenta enseguida, no, es un camino, pero acá si tú tienes piedras debajo, yo voy a saber. Y si este tiene espinas, ahí que le van a crecer, eso todavía no se ve, se ve cuando vaya creciendo. O sea que no sé, tiene que haber algo que me diga a mí qué es. Y eso es lo que él va a decir cuál es la evidencia de ser un verdadero creyente. Por eso él va a dar 4 parábolas en las cuales dice 4 características de un cristiano verdadero, o 4 características en general de los ciudadanos del reino. Eso es lo que él va a decir. En esta ocasión vamos a ver solamente la primera de ellas. Vamos a ver la primera parábola y la primera característica, la que voy a leer, la que se encuentra en los versículos del 21 al 23 de Marcos 4, que dice: también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Entonces vemos que él va a decir cuál es la evidencia de esa buena tierra. Él va a decir cuál es la evidencia de esa buena tierra. Por eso hay que hacer imperativo. Al final del pasaje es: si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Quién tiene oídos para oír? La buena tierra. La mala tierra no. Los verdaderos creyentes tienen oídos para oír. Los que no son verdaderos creyentes no. Ellos solamente oyen lo que les conviene o lo que les parece. Si son superficiales, eso a mí no me parece. Y si son de una fe mundana, ¿qué van a decir ellos? Sí, pero háblame mejor de cómo Dios me puede prosperar y bendecir, porque mi deseo es en este mundo. Quiere ser bendecido en este mundo. Es que una fe que le lleva al mundo y no a Cristo. Entonces Cristo les va a decir cómo es esa fe verdadera. Y es que esa fe se ve, porque la fe es invisible, pero la fe se demuestra por las obras que la persona hace. Recordemos que lo que evidencia la fe, que son los frutos. Los frutos. En Gálatas, el apóstol Pablo nos habla acerca del fruto del Espíritu, el cual es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esos son frutos del Espíritu. De manera que un fruto del Espíritu no es que la iglesia esté llena y que hayan 2.000 millones de personas aquí reunidas. Porque si eso fuera así, la iglesia verdadera sería la iglesia católica romana, porque es la que más tiene. No es por eso. Eso no es llevar fruto. El fruto no va en la cantidad de personas. El fruto no va en que yo me ponga a echar fuera demonios y sanar enfermos. Porque el Señor Jesús, ¿qué dice? En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y sanamos enfermos. ¿Y qué les va a decir el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque yo nunca los conocí. Quiere decir que eso tampoco es fruto. El que yo me ponga a hacer milagros y echar fuera demonios, eso no es fruto. Puede darse el caso de que el Señor le plazca que así sea, pero eso no demuestra nada. Porque la Biblia nos dice que aún Saúl era profeta. Y Saúl no terminó bien. Nosotros leemos el relato en la Escritura. Y aún Judas Iscariote echó fuera demonios y sanó enfermos. Quiere decir que eso no es una señal. ¿Cuál es la verdadera evidencia de un verdadero creyente? El fruto. Es decir, la transformación de la persona para que sea semejante al Hijo de Dios, a Cristo. Nosotros somos, Cristo es como un gran árbol y nosotros somos como ramas que Él viene e injerta en ese árbol. Si nos injerta en el árbol de Cristo, suponiendo que ese árbol fuera mango, las ramas que se están injertando, ¿qué deberían producir? Mango, no van a producir manzana. Obviamente, el fruto me demuestra que está injertado en el árbol que es, o si está en el árbol que no es. Entonces tiene que verse el carácter de Cristo reflejado en la persona. Dice el apóstol Pablo a los Colosenses: que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fundamental. ¿Qué es fundamental de un verdadero creyente? Sus obras demuestran que Él es de Dios, porque Él anda en buenas obras, porque Dios preparó esas buenas obras para que Él anduviera en ellas. Porque no es que ni siquiera, no es que le nazca hacer las buenas obras, es que Dios lo guía a que lo haga.
Por eso dice que Él coloca tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Él es el que nos guía a que hagamos esas buenas obras. Y además, como yo amo a Dios, ¿qué voy a querer yo? Conocer a Dios. Vaya, un muchacho está enamorado de una muchacha. ¿Cómo se llama? No, está bonita la verdad. No, claro que no. Si le gusta, va a averiguarle hasta qué es lo que comió en el desayuno. Le va a averiguar toda la vida. Va a aprender más de ella porque la ama. No puedo decir, no sé, amo a Cristo, pero yo no voy a leer la Biblia, eso es aflojera. Lo leen en la iglesia allá, o lo leen otro que predica, yo escucho por acá. Claro que no. Eso enseguida me descarta, porque no tengo un deseo en mí de aprender acerca de la persona que amo. Entonces, en esta parábola el Señor se va a centrar, como ya dije, en la buena tierra. En la parábola del sembrador se centró en los diferentes tipos de tierra. Ahora se va a centrar en la buena tierra, los ciudadanos del reino. Y va a explicar cuál es el carácter de los que son ciudadanos del reino. Para eso él utiliza una analogía sencilla. ¿La analogía cuál es? ¿Acaso alguien trae una luz y la esconde debajo de un almud? ¿Será que yo cojo el foco y lo voy a meter bajo la mesa para que alumbre? Mucho que va a alumbrar. Claro que no, yo no voy a poner una vela y la voy a poner abajo la cama cuando se va la luz. Se prende la cama. No sirve, cierto. No es productivo, no alumbra. ¿Cómo eran las luces en ese tiempo? Obviamente ellos no tenían foco, ellos utilizaban una lámpara que se llama lámpara de terracota, con una tacita de piedra, con un ganchito que llenaban de aceite y tenía acá como una orillita así, no sé, como se ha visto una lámpara como la de Aladín, pero no así, sino como de piedra y sin tapa. Así, y en esa orillita que tenía acá se le metió una mechita. Eso llenaba de aceite, se prendía la mecha y con el aceite la mecha se sostenía. Y eso se colocaba en una parte alta que había en las casas. En las casas solía haber una parte alta en la que se colocaba, esa era la luz. Allí se colocaba para que alumbrara a todos los que estaban en la casa. Eso es lo que los oyentes originales estaban entendiendo cuando él les dijo esa parábola. Era eso. Les estaba hablando entonces acerca de cómo ilumina a todas partes. Las lámparas no se iban a colocar en un lugar que pudiera realizar su propósito. Si su propósito era alumbrar en medio de la noche, iban a ponerla en un lugar donde no alumbrara, ¿cierto? Entonces vemos que aquí el Señor utiliza a la luz como analogía. ¿Qué representa la luz en la Escritura? Muchas cosas. Por ejemplo, en los Salmos vemos que a veces se nos habla de la luz como refiriéndose a la santidad. Son muchos los versículos, así que no lo voy a decir, pero si lo buscamos vemos que en la Biblia se nos habla de la luz como refiriéndose a la verdad, refiriéndose a la santidad y refiriéndose a la vida espiritual en Cristo en general. Todo eso va simbolizado con la luz. Pero en este contexto, en específico, la luz viene a representar la palabra de Dios, la semilla que fue sembrada en ellos. Nosotros somos la tierra y una semilla es sembrada en nosotros. Una semilla es sembrada en nosotros. Él lo explicó también en el Sermón del Monte, ¿cierto? Que ya es mucho más amplio y conocido. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, en esto vemos que el Señor le está dando una luz a sus discípulos. ¿Qué es una luz? Lo que nos permite ver en la oscuridad. Para ellos la parábola en sí es una oscuridad, porque no es del todo claro, pero él mismo la está aplicando, por eso le hace una analogía mucho más sencilla que la del sembrador. Él dice, se pone una luz, ¿cómo se va a poner encima del candelero? En donde alumbra a todos los que están en la casa. Eso es lo que se busca hacer, no se busca hacer otra cosa. De manera que al decir esto, el Señor que está haciendo, Él está diciéndole que la palabra de Dios tiene el poder de vencer toda tiniebla, toda tiniebla. Y algo que es interesante, porque aquí vemos algo muy importante. Básicamente nos está diciendo, yo creo que ustedes conocen la explicación, el creyente no puede quedarse callado acerca del Evangelio, ¿cierto? Porque si te quedas callado es como si metieras la luz que el Señor sembró en ti y la escondieras debajo de la cama. No puedes quedarte callado.
Quiere decir que tiene la responsabilidad de predicar el Evangelio. Pero algo que es interesante de eso, ¿sabes qué es? Que si el foco, vamos a usar el ejemplo moderno, el foco está ahí arriba puesto, el foco solo no va a bajar si se va a meter allá, ni se va a salir, se va a poner acá arriba. Tiene que ser alguien superior al foco, que tenga cualidades que el foco no posee para poder hacerlo, para poder hacer eso. Quiere decir que no depende solamente de nosotros, sino que Dios es el que lo está haciendo. Una persona puede ser la persona más tímida del mundo, pero si Dios es el que está orando, eso no tiene nada que ver, porque no es la persona, es Dios. De manera que la persona va a hablar, así no pueda, así no quiera, así sienta que no, la palabra le va a sentir, como dice Jeremías, como un fuego que le sube de la garganta, no se lo puede callar, es una emoción, y que Él quiere decirle a todo el mundo quién es su Señor y quién es su Salvador. Por lo tanto, vemos aquí que es el Señor el que coloca en nosotros el querer como el hacer. Eso no significa que como el Señor es el que me va a poner a hacer eso, yo voy a quedarme aquí sentado esperando a que algún día el Señor me va a hacer que me den ganas de salir a evangelizar. No, sino que yo tengo también la responsabilidad de hacerlo. Tengo la responsabilidad. Y como tengo la responsabilidad, voy a hacerlo. ¿Qué es lo que le está tratando de decir entonces? Que el Señor mismo me va a ayudar cuando yo lo haga. Y que los que vienen al Señor, van a sentir el deseo y las ganas de obedecer el mandato del Señor. ¿Cuál es el mandato del Señor? Ir a todo el mundo, predicar mi evangelio, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el mandato ¿para quién? Para todos los que son ciudadanos de su reino. Es el mandato de que se reproduzca y reproduzca la semilla de Dios que fue puesta en ellos. Ese es un mandato, todo creyente está llamado a eso, todo creyente. Y eso es tal que es algo que no se puede evitar. O sea, si un creyente dice que una persona se cree que es creyente o dice que es creyente, pero nunca predica a nadie, nunca le habla a nadie de Dios, esa persona debería examinarse a ver si que en realidad que es creyente. No venga y sea, puede ser que esté aparentando porque son superficiales, o puede ser que esté engañándose a sí mismo porque es una persona con una fe mental. Porque su deseo en la iglesia no es predicar el evangelio, sino que el Señor lo prospere y lo bendiga. Entonces el predicar no le va a beneficiar, no va a querer hacerlo. Lo que es interesante de eso también es que por lo menos eso nos está diciendo, si somos una semilla también en la tierra que crece, la semilla por lo general cuando crece, si nadie la recoge, ¿qué pasa? Las semillas de la misma planta caen ahí mismo y se reproducen con lo que está alrededor, no hay en otro lugar, sino en ese mismo terreno. En ese mismo terreno donde está es que se reproduce. Puede ser que el que la sembró diga, no, pero este palito yo pienso que ya está bien aquí, voy a llevarlo a otra parte, pero eso ya es decisión de él. Pero por lo general a todas las plantas que se hacen, en donde quedó, allí tiró la peta mango, ahí cayó al lado y si nadie se la cogió, de ahí produce. Quiere decir que debemos predicar el evangelio a todas las personas que están a nuestro alrededor. De pronto voy a decir, no, yo quiero ir a predicar el evangelio a los chinos. Sí, pero si Dios no me da un llamado, o sea, que Dios mismo no me envía a hacer tal cosa, no he de hacerlo. Porque Dios mismo me guía, dice, el que sembró la planta es el que la saca y se la lleva a otra parte. La planta solo no va a sacar la raíz, voy a ir a sembrar allá. No, claro que no. Vemos que es el que la sembró, de manera que la planta depende entonces del que la sembró. Siempre depende de Dios. Y los que son ciudadanos del reino de Dios, ¿qué hacen entonces? ¿Qué hacen? Que ellos obedecen el mandato, predican el evangelio. Eso es claramente una señal de quién es un verdadero creyente. Porque el Señor va a decir esto para que los que lo escuchen a posteriori se puedan evaluarse a sí mismos y examinarse para decir, ¿soy yo un verdadero creyente? ¿O será que mi fe es superficial? ¿O será que mi fe es mundana? ¿O mi fe es verdadera? Él va a decir entonces 4 parábolas en las que va a explicar 4 características. Y esta es la primera característica. El verdadero creyente es obediente. El Señor da el mandato de ir a predicar el evangelio. El verdadero creyente lo hace, porque el Señor hace que le produzca ese deseo de obedecerlo.
Y como le produce el deseo, el Señor no lo va a parar que haya, sino que como le produce el deseo, la persona sola va y lo hace. Y lo hace. Una señal de un verdadero creyente, una característica indiscutible de un ciudadano del reino, es que predica acerca del reino, porque el Señor lo mandó. Y como el Señor le mandó, lo obedezco. Lo obedezco. Eso quiere decir que inclusive cuando las circunstancias sean adversas para hacerlo, aún así lo haré. Porque cualquiera pone un poco ahí de calumbre, un poco del evangelio de calumbre en una situación favorable. De pronto estoy aquí parado con ustedes hablando. Pero otra cosa es que venga y lo haga. Cuando digan, no, que a los cristianos los están buscando a matar, o los van a poner presos, algo más sencillo, o les van a quitar el trabajo. En ese momento va a brotar el fruto. ¿Obedezco a Dios o no obedezco a Dios? Si es de Dios, hará como Daniel. Abre las ventanas para que sepan que está obedeciendo a Dios, aunque eso signifique que vaya a morir. ¿Por qué qué? Porque su prioridad es obedecer a Dios. Y en este caso, el mandato que nosotros tenemos es de ir y anunciar el Evangelio, aun cuando no nos guste, aun cuando verdaderamente no estemos en una situación terrible y vamos a sufrir mucho por ello, aun si nadie nos va a escuchar y nos va a creer. Porque el crecimiento de la persona, el que la semilla caiga en una buena tierra, depende de Dios que trabaja en la tierra. Dios puede mandarme a mí a predicar una parte en la que nadie se va a convertir, pero yo estoy cumpliendo, entonces yo seré un verdadero creyente. Aun si ninguno de los que les prediqué se arrepintió, porque al predicarles y no arrepentirse, están acarreando juicio contra ellos mismos, están autocondenándose, porque no se nos va a decir, que a mí nunca nadie me dijo nada de que iba a echarme al infierno si yo seguía así. De manera que ese es el privilegio del Evangelio, es algo que va a producir sí o sí, va a producir salvación en los que creen y condenación en los que no creen. Y nosotros simplemente estamos siendo un instrumento que Dios está utilizando, un privilegio que Dios nos está dando de que seamos ese instrumento. Los ángeles quisieran poder hacer eso, y Dios no se los concedió a ellos, sino a nosotros. A los creyentes, a los que nos concedió el privilegio de ser parte de un sistema que no va a fallar, porque los que son de Dios escuchan la voz de Dios y la obedecen. Dice el Señor Jesús, cierto, ustedes no me escuchan porque yo no soy su pastor, ustedes son ovejas de otro redil, pero mis ovejas oyen mi voz y la obedecen. Por eso él dice, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, ¿qué? La voz de su pastor, la voz de su Señor. Si mi Señor es Jesús, yo tengo oídos para oír, yo conozco, esa es la voz de mi Señor. Por acá me dicen otra cosa, se habla muy bonito y todo, pero esa no es la voz de mi Señor Jesús. Esa es una voz diferente. Y yo entonces esa voz no lo obedezco. Voy a obedecer la voz que me dice, ve y predica, ve y haz, y deja que tu luz alumbre en lo alto, porque eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Y entonces, ¿cuál es el llamado para nosotros con esta parábola? Que nos examinemos. Las 4 parábolas que vienen después de la parábola del sembrador van enfocadas a los creyentes, no a los no creyentes, a los que están en la iglesia o a los que asisten a la iglesia, para que nos examinemos y veamos si será que yo seré verdaderamente un creyente, o será que mi fe es superficial o mundana, o mi fe es verdadera. Entonces, pero está diciendo, para que tú te des cuenta de ti mismo cómo eres, yo te voy a decir cuáles son las señales que debes ver. Yo te voy a decir cuáles son esas señales. Y él las está diciendo. La primera señal es la obediencia. Si yo estoy dispuesto a obedecerlo siempre. Y en este contexto en particular es acerca de predicar el Evangelio. Si estoy dispuesto a predicar de Cristo siempre, así me eche de enemigo a todo el mundo, así el presidente me quiera matar por estar diciendo eso. Porque en este momento la cosa no está grave, pero unos cuantos años más adelante veremos cómo se nos tratará de todo tipo de cosas por ellos. Como que no tenemos tolerancia, como que le llamamos pecado a lo que ellos le llaman bueno, como que ellos le llaman bueno muchas cosas que son pecaminosas. Pero cuando nosotros vayamos a predicar, vamos a tener que decir, eso es pecado. Y eso va a hacer que esas personas sean enemigas de nosotros y nos persigan y nos quieran destruir. Y eso fue lo que hicieron con los primeros cristianos. ¿Y qué pasó con ellos? No los destruyeron, por el contrario, prevalecieron, se multiplicaron como nunca antes otros multiplicaron. Cuando la iglesia es perseguida es cuando más crece. Cuando la iglesia está cómoda, bien, prosperada y en victoria, cuando se hace chiquitita y se llena de puro agente de fe superficial y fe mundana. Pero los verdaderos
los creyentes florecen en medio de la adversidad. Por eso él dice que vuestra luz alumbre en lo alto y alumbra a todos. No dice, alumbra el que te va a escuchar y el otro que de pronto te puede hacer daño, ese no lo alumbra. Al que no te convenga, no lo alumbra. Alumbra a todos los que están en la casa. Porque ese es el mandato del Señor. Que seamos fieles y obedezcamos esa gran comisión que tenemos de ir y anunciar su evangelio. Esa es la primera característica que el Señor está diciendo de cómo es un ciudadano del reino. No se lo puede callar. No puede callarse el mensaje de salvación. Inevitablemente tendrá que hablar de Cristo. Tendrá que hacerlo. Porque el Señor mismo lo ayudará y lo apoyará para que lo haga. Si alguien tiene alguna pregunta, cuando hayamos terminado todo el servicio, me puede acercar a mí y decirnos si hay algún comentario al respecto. Vamos a orar.